Buenas noches. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, de esta noche. Como continuación de lo que fue la conferencia pasada, hoy vamos a hablar sobre el shock parte 2, que sería ya lo que abarca el shock distributivo. Como saben, nosotros estamos haciendo estas conferencias en el marco de nuestra formación que le damos a los residentes de terapia intensiva y hacemos extensiva para todos los pediatras e intensivistas que quieran participar con nosotros. Bueno, hoy entonces tenemos dos panelistas que son somos todos de la terapia del Hospital Central del IPS. Por un lado, le tenemos al doctor Juan Andrés Aquino, que él es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, pediatra certificado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, pediatra intensivista certificado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, médico certificado en alergia e inmunología, jefe de sala de la terapia intensiva del Hospital Nacional de Itagua, intensivista de guardia del Hospital Central del IPS. También está con nosotros esta noche como panelista la doctora Liz Alfonso. Ella es egresada a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en pediatría clínica y en terapia intensiva pediátrica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Ella es jefa de sala en nuestra terapia intensiva IPS y es también intensivista de guardia del Hospital INERA y del Hospital de Trauma. Muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros hoy como panelistas. Y les presento al doctor Guido Aguirre, que seguro que nadie le conoce. Y otra vez nos está brindando sus conocimientos, dándonos esta conferencia el día de hoy. El doctor Guido Aguirre, entonces egresado de la Universidad del Pacífico, pediatra intensivista certificado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, instructor de pregrado de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, docente de posgrado de terapia intensiva pediátrica por la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Tiene diplomado en didáctica superior por la UCA también y es jefe de sala actualmente de la terapia intensiva del Hospital Central del IPS e intensivista de guardia del Hospital Barrio Obrero y del Hospital Militar. Empezamos, Guido. Las preguntas que tengan para Guido o para alguno de los panelistas me van escribiendo en el chat y yo voy a ir filtrando luego al terminar la conferencia. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación. Y bueno, vamos a empezar entonces con el tema que nos toca hoy, que es choque distributivo. En cuanto a la definición, para recordar un poquitito cuál es la definición de choque, el shock es un síndrome agudo que se caracteriza sobre todo por una insuficiencia circulatoria con perfusión tisular insuficiente que para satisfacer las demandas de órganos y tejidos vitales, sobre todo de oxígeno y de otros nutrientes. Cuando hablamos de los tipos de choques, tenemos 5 tipos de choques, que es el que ya vimos, que es el choque hipovolémico y cardiogénico en la charla pasada. Después tenemos el choque distributivo, obstructivo y el disociativo. Hoy vamos a hablar específicamente del choque distributivo. Y dentro de la clasificación, otra vez, del choque distributivo, tenemos una subclasificación donde entra el choque séptico, el choque anafiláctico, el choque neurogénico, el que es producido por medicamentos y toxinas, el que vemos en la pancreatitis, en quemaduras graves, el shock endocrino y la crisis suprarrenal. Pero debido al tiempo vamos a centrarnos en los 3 principales y más conocidos, que son el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico.
En cuanto a la fisiopatología, básicamente el shock distributivo inicia con una vasodilatación, con una consiguiente disminución de la poscarga, que a consecuencia de eso posteriormente genera una disminución de la precarga y lleva al mecanismo del choque. O sea, es un ciclo que nos lleva al choque y principalmente, a diferencia de lo que vimos anteriormente, el principal responsable en este caso es la vasodilatación al inicio del cuadro clínico. Y bueno, y acá para esquematizar un poquitito cómo es el ciclo cardíaco, ¿verdad? Tenemos la precarga, la carga o la función de bomba del corazón y la poscarga. Cuando hablamos de choque hipovolémico, la principal afectación que nosotros tenemos es de la precarga, o sea que básicamente la cantidad de líquido que llega al corazón es insuficiente, por eso aparece el choque. Entonces nosotros siempre tenemos que optimizar esta precarga. Cuando hablamos del shock cardiogénico, nuestro principal problema está en la carga. Podemos tener una buena precarga, pero afectada la bomba, entonces no hay un buen envío de sangre al resto del organismo. Y el choque distributivo principalmente se centra en la poscarga. Y lo que se produce, los mecanismos fisiológicos, lo que produce básicamente es una disminución, una vasodilatación con una poscarga llena de líquido y que básicamente dificulta, o con salida también capilar, del líquido a través de los capilares, que dificulta llegar a una buena precarga y así todo el ciclo se ve alterado. El primero que vamos a tocar es el choque anafiláctico. Básicamente, la Academia Europea de Alergia y Inmunología define la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que amenaza la vida. Es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal, y es un síndrome complejo que se desencadena por metabolismos inmunitarios o no, que después vamos a ver la clasificación con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. De hecho, la anafilaxia se describe incluso en los jeroglíficos. El Mesem, de 2500 años antes de Cristo, justamente en su tumba se encontró unos jeroglíficos que hablaban de que él murió por una anafilaxia, por una picadura de una abeja. Realmente, según los datos que yo encontré de la CECIP, habla que la anafilaxia ocurre en 50 a 112 episodios por 100.000 personas al año, y en los niños de 0 a 4 años es 3 veces mayor al resto de los subgrupos. Pero algo importante que también hay que rescatar es que el choque anafiláctico se ve más en adolescentes, básicamente. Las causas más frecuentes de anafilaxia, sobre todo en los niños, son los alimentos, y en adultos suelen ser fármacos y picaduras de insectos. Y menos frecuentemente, pero también se describen, son los factores físicos, el látex y en muchos casos idiopáticos. En los niños más frecuentemente los gatillantes son las comidas, y en los adultos suelen ser los fármacos. En cuanto a la anafilaxia, nosotros podemos hablar de fisiopatogenia y decir que tenemos 3 tipos, que es la mediada por IgE, donde hay una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE específica, anafilaxia no mediada por IgE, que se llama reacción anafilactoide, en las cuales hay mecanismos como la activación de los mastocitos y los basófilos, la activación del complemento, la alteración del metabolismo del ácido araquidónico, y la anafilaxia por mecanismos desconocidos, donde hablamos de anafilaxia idiopática inducida por el ejercicio, la cíclica menstrual, sobre todo en la etapa premenstrual se puede ver, y la inducida por ejercicio dependiente de alimentos y debido a aditivos alimentarios. Independientemente de cuál sea el mecanismo de esta anafilaxia, todos ocurren
liberación de mediadores que se forman en los mastocitos y basófilos, y se activa el metabolismo del ácido araquidónico, produciendo un aumento en la permeabilidad vascular debido a que hay aumento de pasaje intercelular entre las células endoteliales. Esto lo que produce es básicamente tipo una vasculitis, donde hay una salida de líquido y produce un edema tisular. Y aparte de eso se produce urticaria, angioedema, edema laríngeo intestinal. Hay una contracción de la musculatura lisa que puede generar broncoespasmos, calambre abdominal y muchas veces también un cierre de la glotis. Hay una vasodilatación que produce enrojecimiento, cefalea, reducción de la resistencia vascular, hipotensión y síncope. Y hay estimulación de las terminaciones nerviosas de la piel, que es la responsable del plurito, y la estimulación de los receptores histamínicos cardíacos que pueden producir taquicardias y arritmias. En cuanto a los cuadros clínicos, los niños son más propensos a manifestar un compromiso respiratorio y digestivo que compromiso circulatorio. Por eso hablamos que de repente en los adolescentes y en los adultos son más frecuentes los casos de choques anafilácticos. En cuanto a los síntomas clínicos, en un 41% se ven síntomas cardiovasculares donde hay hipotensión, alteración de la frecuencia cardíaca, palidez marcada y síncope. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, podemos encontrar dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, y los respiratorios, que predominan en un 80%, en la vía aérea superior puede haber edema de glotis y laringe, estridor inspiratorio, en la vía aérea inferior puede haber disnea, sibilancias, polinea, tiraje, respiración de Kussmaul y hipersecreción pulmonar. En cuanto a los síntomas neurológicos, en un 26% se suele observar, hay cefalea, mareos, convulsiones y alteraciones de la conciencia. Y los síntomas cutáneos que suelen ser los más conocidos por nosotros, palidez, eritema, urticaria y prurito. En cuanto a los diagnósticos clínicos, aquí hay ¿cómo le diría? Hay 3 ítems. Con el cumplimiento de uno de ellos, nosotros ya podemos diagnosticar esta enfermedad, pero no es el A, el B, el C, juntando cada uno de ellos, no. Es el 1, el 2 o el 3. En el 1, por ejemplo, nosotros encontramos que es de inicio agudo, que puede ser minutos o horas, donde hay un síndrome que afecta la piel o las mucosas con urticaria generalizada, prurito, edema, flashing, junto con uno de los siguientes: compromiso respiratorio, alteración disnea, sibilancia, estridor, disminución del flujo respiratorio y descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica. Básicamente en este primero no se sabe cuál es la causa normalmente de lo que produjo la alergia. En el segundo tipo es de aparición rápida y tiene que encontrarse 2 o más de los siguientes síntomas después de la exposición a un alergeno. Ponerle un paciente que tuvo contacto con algún veneno, que tuvo contacto con algo que pueda producir alergia, que consumió maní, chocolate, y puede producir afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial con síntomas asociados a disfunción orgánica o síntomas gastrointestinales persistentes. Y en el escenario 3 hay un descenso de la presión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alergeno conocido para ese paciente. Que en lactantes y niños tenemos presión arterial baja o descenso superior al 30% de la sistólica, y en adultos tenemos una presión arterial sistólica inferior a 90. O sea que acá nosotros vemos básicamente 3 escenarios distintos. Uno de ellos es a inicio agudo con afectación mucosa y acompañado puede ser de compromiso respiratorio o descenso de la presión arterial. En el punto 2 tenemos aparición de una reacción tras la exposición a un alergeno potencial a ese paciente. Básicamente este paciente no sabe que es alérgico, pero estuvo expuesto a cierta sustancia y tiene que cumplir
uno de estos, o sea, tiene que tener dos de los siguientes síntomas. Y el tipo 3 ya es en un paciente conocido alérgico que tuvo contacto con ese cuadro, con ese alergeno que a él le afecta y presentar sobre todo la presión arterial disminuida. El shock anafiláctico básicamente se diagnostica cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión. En cuanto al tratamiento. El tratamiento, lo primero que tenemos que hacer, como todos sabemos, es una evaluación rápida, sobre todo del estado de conciencia, ver la escala de Glasgow, si es que el paciente tiene un Glasgow debajo de 8, intubarle al paciente. En un segundo punto, evaluar la permeabilidad de la vía aérea, posicionar al paciente en la vía aérea, si es que el paciente no puede respirar, intubar al paciente, si es que tiene edema de glotis, hacer alguna nebulización, hacer adrenalina, si es que el paciente no podemos intubarle al paciente, estar preparado para hacer una traqueostomía. Y en un tercer punto, la evaluación cardiovascular. Básicamente es el ABC que hacemos en todos los pacientes. Una vez terminado el ABC, tenemos que retirar el alergeno que estaba afectado al paciente y retirar, si es que está en una escena, en un lugar donde hay mucha sustancia en el aire que le puedan producir alergia, sacarlo de ese lugar lo más rápido posible y manejar con cuidado al paciente. También hablan de algo importante, por ejemplo, evitar manejar al paciente con guantes de látex, porque el látex es un alergeno conocido. Ahí, mientras nosotros estamos haciendo eso, tiene que haber una persona, si es que el niño está acompañado, que recoja la historia clínica. Y ahora vamos al tratamiento. Primero que nada, vamos a hacerle la adrenalina. La adrenalina principalmente se recomienda el uso intramuscular. ¿Por qué se recomienda el uso de la adrenalina? Primero que nada por su efecto alfa que produce vasoconstricción. Sabemos que este paciente está con un choque distributivo, está vasodilatado, entonces produce vasoconstricción. También aumenta la resistencia vascular periférica y disminuye el edema mucoso. Buscando su efecto beta, que es un efecto inotrópico y cronotrópico en caso de que el paciente esté llegando o a punto de parar, y su efecto beta 2, que es un efecto broncodilatador que disminuye los mediadores de inflamación liberados por los mastocitos y basófilos. Anteriormente se utilizaba la adrenalina de forma subcutánea, cosa que no está mal utilizar, pero actualmente se recomienda el uso de la adrenalina intramuscular a 0,01 miligramos por kilogramo en la cara anterior del muslo, máximo 5 miligramos. Y se prefiere la vía intramuscular porque alcanza concentraciones plasmáticas más altas, más rápido que la vía subcutánea, y también presenta mayor margen de seguridad que la administración endovenosa. Si es que el paciente está en paro o está hipotenso, no responde a los líquidos y varias dosis de adrenalina intramusculares que se puede repetir de 5 a 15 minutos, ahí entra la adrenalina endovenosa a una dosis de 0,1 a 1 microgramo por kilogramo minuto. En caso de que el paciente presente estridor por edema laríngeo, se puede hacer también la adrenalina nebulizada. En cuanto a la reposición de líquidos, vamos a hacer expansiones con bolos de suero fisiológico a 20 ml por kilogramo. También está indicado el uso de broncodilatadores, el salbutamol inhalado en caso de broncoespasmo y pudiéndose agregar a este también bromuro de hipatrópico. En caso de que nosotros no logremos el efecto inotrópico y cronotrópico con la adrenalina, podemos agregarle el glucagón de 20 a 30 microgramos por kilogramo por vía intramuscular o intravenosa, que puede repetirse a los 5 minutos o hacerse a un ritmo continuo de 5 a 15 microgramos por minuto. Y lo bueno es que puede revertir la hipotensión y el broncoespasmo en casos, como dije, que no responden
que corresponden a la adrenalina. Y la atropina en caso de bradicardia prolongada a dosis de 0,02 miligramos por kilogramo. En segunda línea hablan de la difenidramina a 1 miligramo por kilogramo dosis que se puede usar endovenoso intramuscular, o en el caso que mucho utilizamos nosotros, la clorfeniramina, pero que creo que ahora ya está siendo un poquitito dejada de lado. Y la metilprednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo endovenoso cada 6 a 8 horas, o la hidrocortisona. Eso en cuanto al tratamiento de segunda línea ya, pero principalmente en lo que se centra en todos los tratamientos, aparte del ABC y estabilización del paciente, es en la adrenalina intramuscular. Incluso acá en la foto estamos viendo el dispensador automático de adrenalina, el EpiPen, que muchos alérgicos pueden tener y que le da una dosis de 0,15 miligramos aproximadamente cuando tiene una reacción alérgica. En nuestro país mucho no vi, pero en otros países suelen andar la gente alérgica con su EpiPen a mano. Algo muy importante también que me olvidé de decir en el tratamiento, sobre todo es muy importante cuando hablamos de retirar el alergeno en caso de picaduras de insectos, de himenópteros, por ejemplo, debemos retirar el aguijón o lavar el cuerpo en caso de que algo haya tocado la piel. En cuanto al choque neurogénico, el choque neurogénico se produce cuando hay una pérdida del tono autonómico debido a una lesión medular espinal. Tenemos que diferenciar el shock neurogénico del shock espinal. Básicamente, el shock espinal hablamos cuando hay una reducción de las funciones motoras, sensitivas y reflejas de la médula espinal, mientras que en el shock neurogénico hay cambios hemodinámicos que siguen a una lesión medular. Lo que pasa principalmente es que hay una interrupción de las vías simpáticas con la persistencia del tono vagal, y esto hace que el tono de todo el organismo básicamente se pierda, y entonces no tenemos ya la vasoconstricción, sino tenemos una liberación general de las presiones y una vasodilatación importante. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la regulación de la médula espinal de ese tono. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de la injuria de la médula espinal es traumática por colisión con automóvil en un 47 a 56%, y de estos pacientes un 67% presentaron un antecedente de la inmovilización incorrecta. Y otras causas son anestesia espinal, síndrome de Guillain-Barré, tóxico del sistema nervioso autonómico, injuria al nacimiento, o sea, toda la lista que ustedes ven ahí. Y personalmente los casos que yo vi fueron secundarios a neurocirugías, sobre todo de corrección de columna. En los niños, la lesión cervical, como ustedes saben, por el mayor tamaño de la cabeza, es mucho más común que en adultos, y puede haber muchas veces una lesión espinal sin anormalidades radiográficas. A eso en inglés se le denomina SIWORA, que es injuria de la médula espinal sin anormalidad radiológica. Y sobre todo se suelen ver en víctimas de abuso por el conocido ya por todos shaking baby, que hay una sacudida del niño con una aceleración y desaceleración brusca de la cabeza. En cuanto a la fisiopatología, durante los primeros 3 a 4 minutos que le sigan a la lesión, a la sección, lo que hay es un hiperimpulso, una hiperestimulación de la simpática y actividad refleja parasimpática por liberación masiva de noradrenalina. Esto normalmente produce un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y una injuria primaria al miocardio. Posteriormente a eso,
Posteriormente a eso hay ya una disminución de la actividad simpática por falta de que llegue la señal, por decir así, en los cordones simpáticos, y ahí empieza a disminuir el gasto cardíaco, empieza a bajar la resistencia vascular periférica, el paciente bradicardia, hipotensa, y empieza a presentar hipotermia. Y dependiendo otra vez del nivel donde se encuentra la lesión, vamos a tener también diferentes alteraciones fisiológicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el shock se manifiesta por hipotensión y bradicardia, que dijimos que en sus primeros momentos hay hipertensión, hay taquicardia, pero básicamente en esos momentos donde nosotros estamos asistiéndole, que duran 3 a 5 minutos, no nos llama la atención eso. Una vez que el estímulo simpático posterior a la lesión pasa, ahí empezamos a tener los síntomas clínicos, con hipotensión, bradicardia, y que sobre todo esta hipotensión y bradicardia se exacerba con la aspiración de secreción. Acordémonos que pierde la regulación simpática y básicamente todo su estímulo es vagal, o sea que cualquier maniobra vagal que haga el paciente va a empeorar la hipotensión y la bradicardia. Y adentro ahí entra aspirado de secreciones por estimulación de la base de la lengua, las maniobras de Valsalva. En este caso encontramos que la piel está roja y caliente al inicio para luego presentarse hipotermia por pérdida de calor por la disminución de la resistencia vascular. Debido a que estos pacientes generalmente se presentan también en el contexto de un trauma, tenemos que descartar la presencia o coexistencia de un shock hipovolémico. Y vamos a ver después en el tratamiento que estos pacientes, en caso de trauma, justamente siempre se tienen que expandir también antes. En cuanto al tratamiento, principalmente hay que inmovilizar en forma correcta la columna vertebral del paciente, con collar cervical lateral y tabla espinal para el traslado. Evaluar la vía aérea y la ventilación. En caso de que la lesión tenga una lesión motora completa por encima de C5, el paciente tiene que ser intubado debido a que hay una parálisis diafragmática bilateral y en la musculatura respiratoria. Y las lesiones que se presentan entre C5 y T6 pueden presentar parálisis en los músculos intercostales y abdominales. También tener mucha precaución, sobre todo en estos pacientes, en el momento de la intubación para no lesionar más el cuello. Colocar accesos vasculares, administrar expansiones con fluidos cristaloides o coloides. Si bien esta expansión es refractaria a fluido, como dijimos, igual nos pueden ayudar los fluidos a mantener la precarga mientras que ingresan los inotrópicos. Y también, como dijimos, en caso de un traumatismo, un accidente, puede coexistir con un shock hemorrágico, por lo cual es ideal expandirle al paciente. La hipotensión tiene que ser tratada de forma inmediata para evitar la injuria secundaria isquémica de la médula espinal. Si el paciente está con buena presión arterial, si el paciente está con buena función del corazón, si es que está con buena frecuencia cardíaca, la droga de elección es la noradrenalina, que como nosotros sabemos es un vasoconstrictor puro que tiene muy poca acción alfa, por lo tanto no tiene acción sobre el corazón, más bien una acción periférica. Y si es que este shock se vuelve refractario a la noradrenalina, empieza a tener más caída de la presión arterial, usar vasopresina. La dosis de noradrenalina es de 0,05 hasta 3. Y la dosis de adrenalina de 0,05 hasta 1 microgramo por kilogramo minuto. En cuanto, si es que el paciente presenta bradicardia, podemos utilizar atropina o drogas con efecto inotrópico y vasopresor como la dopamina, noradrenalina, isoproterenol. El monitoreo cardíaco es importante como en todo paciente que está con
choque refractario, calentar al paciente y el uso de corticoides dentro de las primeras 8 horas en el tratamiento de la injuria espinal es controvertido según lo que dice la CECIP. Y el último choque que vamos a tocar hoy es el choque séptico. Básicamente, los conceptos que todos ya sabemos: sepsis es SIRS en presencia de una infección. Hablamos de sepsis grave cuando tenemos una sepsis con una afectación de 2 o más órganos o un síndrome de distrés respiratorio, y hablamos de choque séptico cuando tenemos una sepsis y una disfunción orgánica cardiovascular. Según el consenso latinoamericano de manejo de sepsis en niños, la definición de sepsis y sus criterios clínicos deben ser considerados como 2 conceptos diferentes, y hablamos de choque séptico cuando tenemos una sepsis con anomalía circulatoria, celular y metabólica asociada a un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis por sí sola. Y la campaña Sobreviviendo a la Sepsis para el tratamiento del shock séptico con niños dice que el choque séptico en niños es una infección grave que conduce a una disfunción cardiovascular, incluyendo hipotensión y necesidad de tratamiento con un medicamento vasoactivo perfusión alterada. Y por supuesto la disfunción asociada a la sepsis. En cuanto a la patología del choque séptico, básicamente lo que ocurre es que ocurre una infección donde hay una producción bacteriana de toxinas, y a su vez se despiertan los sistemas defensivos orgánicos, como son los componentes plasmáticos, los monocitos, macrófagos, neutrófilos, endotelios, con la liberación de las sustancias biológicamente activas como las citoquinas, la quinina, bradiquinina, los factores de coagulación, el complemento. Todo esto lo que produce es una vasodilatación, una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial aumenta la permeabilidad capilar básicamente para poder favorecer la migración de los neutrófilos, de los monocitos, de los macrófagos. A su vez, también hay un daño capilar y una salida del líquido al intersticio. Por eso, si bien estos pacientes pueden tener una euvolemia en el momento de la sepsis, estos pacientes pueden disminuir un poco su precarga debido a la salida de los líquidos al tercer espacio. Y todo esto genera hipoperfusión, hipotensión, disminución de la diuresis, acidosis láctica, que llevan al choque. En cuanto al cuadro clínico, la clínica de choque es suficiente para su diagnóstico sin necesidad de exámenes complementarios. O sea que básicamente nosotros tenemos un paciente que está infectado, que luce tóxico y que en este momento presenta un trastorno cardiovascular. Básicamente nosotros ya podemos decir que este paciente está en un choque séptico. En cuanto al manejo, importante que cada servicio tenga su propio protocolo de manejo o adopten un protocolo de manejo del choque séptico. Eso les va a ayudar a tener una guía de cómo actuar. Este es el protocolo que nosotros tenemos desde el 2019 en IPS, que estamos en este momento en periodo de renovación, en periodo de evaluación de este protocolo según las nuevas normas. Y básicamente divide en minutos hasta llegar a las 1 hora. En el minuto 0 básicamente es cuando el paciente llega, nosotros le tomamos los signos vitales, evaluamos la alteración del estado mental, la perfusión, hacemos el triángulo, hacemos el ABC, y posteriormente a eso ya le llevamos al paciente a la observación. En ese momento, ¿qué hacemos? Primero que nada, administrar oxígeno suplementario y soporte respiratorio. Instalamos una vía periférica, si no es posible, o 2 vías también, si no es posible, establecer un acceso intraóseo, monitorizar al paciente y tomar los signos vitales. Después de eso ya viene el tratamiento de la sepsis. Y bueno, ahí básicamente
vamos a hablar de las expansiones. Actualmente se hablan de que en lugares que no tienen de repente terapia intensiva y el paciente no esté hipotenso, iniciar con una hidratación, una buena hidratación del paciente, porque se está demostrando que el exceso de líquido en los pacientes pediátricos puede ser negativo. En caso de que el paciente presente hipotensión, podemos hacer cargas de 10 a 20 ml por kilogramo. En caso de que nosotros estemos en un medio donde tenemos una terapia intensiva y recibamos a este paciente, tenemos que iniciar las expansiones, 10 a 20 ml por kilogramos, aproximadamente llegar a 40 o 60 si el paciente no responde, y posteriormente reevaluar al paciente y si es que este no mejora, iniciar inotrópico. ¿Qué pasa si es que nosotros le expandimos al paciente una vez y el paciente a 20 y el paciente presenta signos de sobrecarga y el shock no revierte? En ese momento, ese es el momento de iniciar inotrópicos. Ahora, ¿hasta qué volumen nosotros vamos a expandirle al paciente? Y las nuevas guías están diciendo hasta 40 ml por kilo. ¿Por qué? Y después ya iniciar inotrópico. ¿Por qué? Porque básicamente el problema de este paciente no es falta de líquido, porque tiene líquido, pero está vasodilatado o el líquido que tiene está en un tercer espacio. Entonces nosotros lo que básicamente tenemos que hacer es aportarle un poquito de líquido al paciente para tratar de compensar esa vasodilatación que tiene, mejorar un poquitito la precarga porque no le está llegando suficiente sangre por la pérdida capilar que tiene, y una vez que vemos que no funciona ya iniciamos inotrópico. Y ahí está qué inotrópico nosotros vamos a decidir utilizar. Bueno, y eso básicamente tenemos que definir el tipo de choque que tiene el paciente. Y ahí hablamos del choque frío y del choque caliente. Donde en el choque frío nosotros tenemos una presión arterial sistólica disminuida y una diastólica que puede estar normal o levemente disminuida, donde hay un pinzamiento de la presión de pulso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un paciente que está taquicárdico debido a que quiere compensar el gasto cardíaco, que está vasocontraído, que está hipotenso y que aparte de eso tiene los miembros fríos. Nosotros no tenemos que guiarnos solo por el aspecto para diagnosticar el choque frío, sino tenemos que ver todo el contexto del paciente. En ese caso, el inotrópico de elección suele ser la adrenalina, normalmente a dosis bajas de 0,05 a 0,3. Y después tenemos el otro caso que es el choque caliente. Normalmente las sepsis debutan básicamente como un choque caliente, pero posteriormente evolucionan a un choque frío. Y normalmente ese choque caliente puede ocurrir en la casa o puede que nosotros no nos demos cuenta porque la clínica no es muy llamativa. En caso de tener un paciente con un choque caliente, donde vamos a tener una frecuencia cardíaca aumentada, vamos a tener una presión sistólica que puede estar normal o disminuida, pero una diastólica muy disminuida por la vasodilatación que tenemos, eso nos va a generar una presión diferencial muy amplia y esto va a generar una presión de pulso aumentada. Entonces, vamos a tener un paciente que está con pulsos saltones, que está rubicundo, con un llenado capilar en flash, a diferencia de lo que es el choque frío. En este caso, lo que se recomienda es el uso de la noradrenalina. Y posteriormente a eso podemos ya tener la respuesta o no a estos medicamentos de entrada. Y ahí es donde nosotros vamos a iniciar los tratamientos o haciendo combinaciones con otros inotrópicos. Cuando nosotros llegamos a utilizar estos inotrópicos, ya le iniciamos al paciente y vemos que no hay mejoría, hablamos de un choque refractario a catecolaminas. Y en este caso, nosotros
lo que tenemos que hacer es, normalmente iniciamos hidrocortisona si es que hay riesgo de insuficiencia adrenal a una dosis de 2 miligramos por kilogramo o 40 miligramos metro cuadrado. Idealmente obtener un dosaje de cortisol previo a esto, en los lugares donde se pueda hacer. Y si es que no obtenemos mejoría con eso, ya el siguiente punto de tratamiento sería el ECMO en este tipo de pacientes. Pero ¿qué hay de nuevo en el manejo del choque séptico? Esto es del Surviving Sepsis Campaign del año pasado. Primero que nada, lo que dice es que en el choque séptico se recomienda iniciar la terapia antibiótica dentro de las 1 hora del reconocimiento del choque o de 3 horas de reconocimiento de la sepsis. Se demostró que pasados estos tiempos aumentan la mortalidad de los pacientes. Segundo, como ustedes saben, hay que ajustar a una terapia antibiótica empírica de amplio espectro, de acuerdo a la epidemiología de la región y al foco o punto de partida de la infección para mejor cobertura al paciente. Y una vez que nosotros tengamos el retorno de los cultivos, decalar el tratamiento antibiótico, o si es que nosotros nos dimos cuenta de que o vemos que no es por una bacteria, entonces suspender los antibióticos. Porque acordémonos que los virus también pueden producir choque séptico. En cuanto a la fluidoterapia, lo que hablamos, en lugares con disponibilidad de servicios de cuidados intensivos, administrar bolos de 40 a 60 ml por kilogramos durante la primera hora y iniciar inotrópico. Incluso si es que hay signos de sobrecarga antes de llegar a los 40 o los 60, iniciar nomás ya inotrópico. En sistema de salud sin UTI, bolos de 5 a 10 hasta 40 ml por kilogramo durante la primera hora y buscar o referir a UTI en ese tiempo. En cuanto al uso de cristaloides versus albúmina, no se demostró que haya diferencia de resultados, por lo cual se sugiere el uso de cristaloides. Y la semana pasada justamente habíamos hablado que también la diferencia entre cristaloides y coloides es sobre todo el costo, que los coloides son más caros que los cristaloides y los cristaloides son de mejor acceso. Entonces, ya que ambos funcionan, vamos a utilizar nomás los cristaloides. En cuanto al uso de cristaloides balanceados, ejemplo Ringer lactato versus solución salina, se habla de se prefiere actualmente el uso de Ringer lactato debido a que por las cantidades altas de cloruro en el suero fisiológico, esto se puede asociar a acidosis hiperclorémica, lesiones renal aguda y coagulopatías, y que esto podría producir un aumento en la mortalidad de los pacientes. Realmente esta experiencia más que nada se tiene más en adultos que en niños. Ahora se están haciendo estudios, hay pocos estudios que hablan del uso de cristaloides versus coloides en niños, cristaloides suero fisiológico versus los tamponados, pero hay mejores experiencias con los tamponados. Siempre nosotros tenemos que apuntar a una presión arterial media entre percentil 5 o 50 para la edad. No utilizar los signos clínicos de cabecera de forma aislada para clasificar el choque séptico como caliente o niño, como caliente o frío. O sea que tenemos que valernos de todos los datos que tenemos en los pacientes, en los monitores, guiarnos por la gasometría, el lactato para clasificarlo el choque. La sugerencia de utilizar adrenalina, noradrenalina, dopamina en niños con choque séptico, eso es algo que actualmente se está viendo por el tema de los efectos, por el tema de los efectos más aislados o más leves de la adrenalina a dosis baja con respecto a la dopamina, además que tenemos un rango de dosis un poco más amplio sin que pueda producir arritmias de la adrenalina. También
ideal utilizar la vía periférica de ser necesario para administrar los inotrópicos, evidentemente de forma más diluida que si lo hacemos por vía central en caso de que no consigamos acceso por vía central. O sea que el no tener vía central no tiene que ser un impedimento para que nosotros hagamos inotrópicos en los pacientes pediátricos. En cuanto al paciente, intubar niños con choque séptico resistente a catecolamina y resistente a fluidos sin insuficiencia respiratoria. Y realmente en el Surviving Sepsis Campaign hubieron varias posiciones con respecto a eso. Algunos dijeron que si el choque es refractario a fluido y van a iniciar inotrópicos, ahí le intuban al niño. Otros dijeron que no, que una vez que están con un inotrópico aumenta la dosis y no mejora, ahí intubarlo. Otros dijeron que hubieron niños que tenían catecolaminas y ellos no intubaron, pero en lo que la mayoría llegó a la conclusión y que ellos le intubaron con o sin insuficiencia respiratoria fueron a los niños que tuvieron choques refractarios a líquidos y refractarios a catecolaminas. Pero todo dependería también del estado clínico del paciente. De hecho, nosotros llegamos a tener pacientes con choque, con goteo de adrenalina, que no intubamos durante su internación. El uso de ellos están en contra del uso de la hidrocortisona para tratar los niños con liquioterapia con vasopresores, pero debido a que la experiencia no es sólida y no vieron mucha mejoría en sus casos. Iniciar la nutrición temprana dentro de las 48 horas posterior al ingreso del niño con choque séptico, muy importante también. En el caso de la nutrición parenteral, se habla de inicio después de las 72 horas. Y hablan de expectar transfusión de sangre en niños con una hemoglobina mayor o igual a 7 gramos por decilitro si es que esto está hemodinámicamente estable. Importante también medir cuando ya tengan una vía centralizada la saturación venosa central, que por más que el niño tenga una hemoglobina igual a 7 o mayor de 8 o 9, pero tenga una saturación venosa central baja, menor a 70%, sería ideal en estos niños transfundirlos. Excelente, Guido. Muchísimas gracias. Tenía yo inclusive algunas preguntas pensando, pero ya dijiste todo. Justamente el tema de cuándo intubar. Excelente. ¿Me escuchas? Sí, le estoy escuchando. Ok. Bueno, el doctor Juan Andrés quiere dar alguna opinión, algún comentario. Buenas noches. Sí, quiero referirme un poquitito al choque anafiláctico, que por suerte es poco frecuente, ¿verdad? Yo creo que en los choques distributivos el, el choque séptico es el abanderado, ¿verdad? Quiero referirme más porque realmente tiene una mortalidad bastante alta si no es revertido inmediatamente, ¿verdad? Generalmente en el choque séptico, ¿verdad? El paciente ya viene arrastrando un cuadro febril, tiene un foco infeccioso como sistema nervioso central, un foco intestinal o pulmonar, ¿verdad? Y podemos esperar que pueda llegar a un choque séptico, ¿verdad? Sin embargo, el choque anafiláctico puede ocurrir en una persona en pleno estado de salud, una persona que está en un restaurante, que está en el campo, si bien puede ocurrir también en el hospital, ¿verdad? Con la administración de medicamentos, ¿verdad? Puede ocurrir en personas sanas, ¿verdad? Y si no es revertida inmediatamente, ¿verdad? El paciente puede fallecer, ¿verdad? Recuerdo que en el año 2019, en la semifinal de un torneo de la Copa Libertadores de América, un hincha de Flamengo residente en San Paulo acudió a su ciudad, o sea, perdón, a Río de Janeiro, donde se iba a disputar la semifinal,
Y él en el día del partido estuvo compartiendo la playa con sus amigos, ¿verdad? Antes estuvieron bebiendo algo seguramente. En un momento dado, este joven de 34 años, recuerdo que según lo que decía la prensa, presentó una dificultad respiratoria súbita, un desvanecimiento, ¿verdad? Si bien rápidamente sus amigos le socorrieron, acudió al hospital y falleció a las pocas horas, ¿verdad? Y resultó ser que hizo una anafilaxia al consumo del camarón, ¿verdad? Como mencionó Guido, los frutos del mar tienen una altísima posibilidad o sea, tiene proteínas alergénicas que pueden ser mortales, ¿verdad? Y bueno, realmente esto puede ocurrir en pacientes muy sanos, ¿verdad? Y nadie puede tener una adrenalina en el bolsillo como para socorrerle, ¿verdad? Quería mencionar eso sobre el shock anafiláctico. Hay otra cosa también, el EpiPen hay en el medio, ¿verdad? Especialmente se recomienda que aquellas personas que saben que pueden tener riesgo de una anafilaxia, un shock anafiláctico por picadura de avispa, de hormiga, ellos deben de tener en el bolsillo, ¿verdad? Tenemos en el país, está aproximadamente 2 millones de guaraníes cada ampolla. Bueno, genial, gracias doctor por tu comentario. Inclusive suele pasar también en las guardias que vos estás en la urgencia y viene un paciente, un lactante o un preescolar, viene con una tos así, vos decís, es una laringitis, ¿verdad? Pero la mamá te jura y te rejura que él es súper sano y que de un segundo a otro, como dice el doctor Juan Andrés, un niño súper sano empieza a hacer un estridor, empieza a hacer su laringitis, entonces eso también tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza, no casarnos de que es una virosis o una laringitis y pensar que podría estar haciendo justamente una anafilaxia y actuar en cuanto a eso. Por eso también la historia clínica es bastante importante. Bueno, es la doctora Liz Alfonso. ¿Tiene algo para comentar, doctora? Sí, siguiendo lo de la anafilaxia, que no solamente cosas muy conocidas son lo que dan alergia, como el queso, el huevo, o como estaban diciendo lo del fruto de mar, también cosas muy sencillas que hay a niños que le activa, como las nueces y también inclusive algunos medicamentos. Nos tocó una vez un caso de un enjuague, un colutorio bucal en un niño de 3 años que había tenido estaba moviéndose el diente de leche y le dio un colutorio y ese colutorio le empezó a dar una reacción y así la laringitis aguda, ¿verdad? De un niño previamente sano que llegó a la urgencia por el uso de un colutorio. O sea, hay a veces que eso tenemos que estar muy atentos en el pensamiento de todo le puede dar una alergia a un niño y en el primer contacto o antes no pasaba nada y ahora le pasó esto con algo que siempre usaba. Eso con respecto al choque. Después, lo del choque medular, que también siempre se nos pasa, ¿verdad? En un paciente politraumatismo, que siempre pensamos que vamos a encontrarle con una fractura, con sangrante, pero hay a veces que ellos están mucho más graves por el choque medular y no tienen ninguna lesión que se vea, ¿verdad? Fue el famoso latigazo que hacen, ¿verdad? En el frenado brusco y entonces no hay ninguna lesión de la piel, pero sí un daño medular importante. Entonces, también tener en cuenta en la inspección, en lo que hablaba la semana pasada la doctora Prante, del sample, ¿verdad? O sea, ver todo ahí en un politrauma. Entonces, eso, el choque séptico, me dice el doctor Aquino, es nuestro pan de cada día, ¿verdad? Entonces, es lo que más sabemos y es abundar más en el tema, lo de insistir mucho en la hora de oro, del uso correcto de los antibióticos sin miedo y con todo, ¿verdad? Que es lo que le va a salvar al paciente en esas primeras horas tan delicadas, ¿verdad? Y eso, pero la charla es bastante completa, bien explicada.
También quiero agregar algo que leí en los comentarios que la doctora Cecilia Arenas agregó, el mentol. Importante en esta época de frío que los padres le embadurnan a sus hijos en mentolatum, por ejemplo, que tiene alcanfor, tiene mentol, tiene aceite de eucalipto, que puede producir también reacciones alérgicas. Por eso, justamente, para definir el tipo de choque anafiláctico, te hablaba lo del primero, que no sabes qué le pasó, que tiene síntomas respiratorios y tiene síntomas cutáneos, pero que presenta choque. Y después están los otros casos, el que estuvo expuesto a una sustancia potencialmente alérgica, que, por ejemplo, en el caso, como dijo el doctor Aquino, que fue el que comió en este caso el camarón y que presentó un choque, o sea que ahí tenemos lo que pudo haber sido. Y en el tercer punto tenemos el que es alérgico, sabe a lo que es alérgico y estuvo en contacto con ese alergeno. Genial. Bueno, tengo ya preguntitas. Bueno, dice, ¿por qué no la noradrenalina por vía periférica? Preguntan. En la mayoría de los hospitales no contamos con UCP ni la posibilidad de realizar una vía central en las primeras horas y mientras tratas de conseguir el traslado, ¿qué podemos hacer? Bueno, justamente la última guía de Surviving Sepsis Campaign habla de que todos los inotrópicos pueden ser administrados por vía periférica, solamente que más diluido que los otros. De hecho, Natalia, vos sabés que vos recibiste noradrenalina por vía periférica y no te pasó nada. O sea, Sí. sí, se puede ya administrar mientras que se consigue terapia o se consigue una vía segura, pero todos los inotrópicos se pueden iniciar por vía periférica. Así Incluso mismo. en neonatología yo llegué a utilizar también dobutamina por vía periférica en neonatos mientras conseguíamos una vía, un silástico, algo por el estilo. De hecho, eso es muy importante cuando preguntan qué hacer mientras tratas de conseguir el traslado. Lo primero que ustedes tienen que hacer y tienen que metérselo así en la cabeza es que el paciente que está en shock séptico, se tiene que compensar en la urgencia, en donde ustedes están, porque como se dice, no hay muchas terapias, a veces están re lejos y de eso depende la vida del paciente grave. Se compensa en el lugar donde están y como dijo el doctor Guido, cada servicio tiene que hacer su protocolo de acuerdo a lo que tienen. Si no tienen adrenalina, bueno, y se usa dopamina, y se usa dobutamina, se usa lo que tienen. Hacen sus expansiones, hacen el algoritmo que Guido mostró, adecuando a lo que ustedes tengan. Oxígeno, alto flujo, las expansiones, inotrópicos y todo eso tiene que ir compensándose porque justamente un paciente así de grave no se va a poder luego trasladar porque corre el riesgo que por el camino muera, ¿verdad? Entonces eso es algo así muy de hacer en la urgencia, compensarle a nuestro paciente en la urgencia. Bueno, y con 1, 2 a 3, hay veces que hacemos 4 vías periféricas en la urgencia, vamos pasándole todo ahí. O vía intraósea. Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿con qué dosis de noradrenalina o adrenalina se asume como shock refractario? Este nos tiró Norma Ruiz. Normi. Complicada esa pregunta. Sí, ya vi tu cara, doctora Aquino. Bueno, con qué dosis de Nora y Adre, entonces nosotros asumimos que ya es refractario. Viste que le iniciamos Nora y decimos, no está llegando, ya es refractario a esto. Entonces ahí le metemos hidrocortisona, ¿verdad? ¿Hasta qué dosis podemos llegar y decir, ya no funciona? Y nosotros tenemos dosis máximas de inotrópicos. La adrenalina, por ejemplo, va de 0,05 a 1 miligramo
1 microgramo por kilogramo minuto, la noradrenalina de 0,05 hasta 2. Ahora, nosotros tenemos que ver qué tipo de paciente estamos teniendo. Si nosotros tenemos un paciente con un choque frío, ya llegamos a una dosis de 0,3. La dosis de 0,3 es la dosis que tiene preferencialmente efecto alfa puro, que es inotrópico, cronotrópico y básicamente y dilatador vascular. Nosotros no tenemos en ese momento respuesta. Ahí podemos ver que nuestro paciente sigue vasocontraído, sigue taquicárdico. Entonces ahí nosotros podemos ver para iniciar de repente un inodilatador. Si es que no tenemos una presión diastólica muy baja, podríamos utilizar una milrinona a 0,375, 0,5, 0,75. En caso de que nosotros tengamos un paciente de repente vasodilatado, le iniciamos la noradrenalina, llegamos a una dosis de 0,5, 0,6, 0,7, 0,1, no encontramos mejoría, le ponemos adrenalina para mejorar el inotropismo, aumentamos la dosis 0,3, 0,4, 0,5 y no logramos mejorar eso, ahí podemos hablar de una refractariedad. Si cuando hacemos combinaciones de inotrópicos y llegamos a dosis media o dosis alta y no encontramos acción, ahí podemos iniciar la hidrocortisona. Realmente el manejo del choque tiene que ser dinámico. Y para decidir, este inotrópico no me está funcionando, ¿qué le puedo agregar? Le agrego este inotrópico, tampoco me funciona. Y la refractariedad, primero tenemos que saber la acción de cada inotrópico, hasta qué dosis conseguimos la acción deseada, y una vez que nosotros decimos no consigo esta acción, ahí inicio la hidrocortisona. Pero todo tiene que ser rápido también, ¿no? Es que le hacemos una dosis, esperamos media hora, ahí le subimos más. No, tenemos que ir viendo la respuesta de nuestro paciente y llegar rápidamente a una dosis óptima, y si es que con esa dosis óptima no encontramos, ahí iniciamos la hidro. Doctor Aquino, Liz. Sí, no, para decir así una forma más práctica para tener así en la cabeza, nosotros usamos más bien las dosis más altas de 0,5 tener de ADRE y sin que te esté haciendo el efecto que deseamos, y una combinación con NORADRE más de 0,8 ya es evidentemente que el paciente no va a estar respondiendo, y ya iniciamos directamente antes de llegar a la dosis más alta, ¿verdad? O sea, por encima de 0,5 ADRE, por encima de 0,8 de NORADRE, sí, ya iniciamos directamente hidrocortisona, porque evidentemente ese paciente ya con 2 inotrópicos, con 2 vasomotores altos, sin respuesta, ya no vamos a esperar respuesta hasta tener las dosis altísimas. Entonces iniciamos hidro directamente, con lo que esperemos que suba un poco más la presión, que suba un poco todos estos efectos, ¿verdad? Pero no llegamos a usar dosis por encima de 1 miligramo kilopeso hora de cada uno para iniciar recién nuestro hidrocorticoide. Sí, No sé si alguien más sí, no, quiere agregar algo. sí, no hay una respuesta adecuada ya con 2 inotrópicos, llegando a la mitad de la dosis, ya es un buen momento para evaluar el inicio de los corticoides, ¿verdad? Y no llegar al tope, al tope para tomar esa decisión. Ok, genial. La doctora Norma también pregunta, una vez que se decide usar la hidrocortisona como shock refractario, ¿cuándo se decide suspender? Y No sé, digo que la Hidrocortisona. bibliografía anterior decía que la hidrocortisona se suspende una vez que saliste de los otros inotrópicos. El Surviving Sepsis Campaign, que se encarga de obtener todos los estudios hechos de choque y comparar los resultados, realmente ellos no llegaron todavía a un consenso, incluso con respecto al uso de la hidrocortisona. Pero la bibliografía lo que decía anteriormente es que se suspende una vez que vos le
le suspendiste, saliste de los otros inotrópicos. Sería lo último en suspenderse la hidrocortisona. Ok. A ver. ¿Alguien tiene una pregunta más? Leila Ramírez, levantaste tu mano. No sé si querés que te habilitemos el micrófono. Oh. Bueno, no tenemos más preguntas. ¿Puedo mencionar algo, Natalia? Sí, doctor. Adelante. Sí, como dijo Guido en el esquema, el inicio precoz de los antibióticos es fundamental hoy en día para tener éxito en el choque séptico, ¿verdad? Ya dentro de la hora, ¿verdad? Inclusive se recomienda que los antibióticos empíricos ya formen parte del carro de paro, ¿verdad? Para iniciar lo más precozmente posible los antibióticos, ¿verdad? De esta manera que pueda tener una mayor posibilidad de sobrevivir a ese paciente. Así mismo. Complementando también lo que dijo el doctor Aquino, de hecho nosotros en IPS, nuestro protocolo incluye ya paciente que viene de la casa, qué antibiótico tiene que utilizar. Paciente que estuvo internado más de 72 horas y ingresa a la terapia, qué inotrópico tiene que empezar, qué antibiótico tiene que empezar. Paciente que tiene algún factor de riesgo, alguna inmunosupresión que viene de la casa, también qué antibiótico tiene que empezar. O sea, nosotros tenemos esquematizados ya los esquemas de antibióticos del paciente de acuerdo a su procedencia primero y a las comorbilidades que puedan tener esos pacientes. Y en el caso del síndrome de choque tóxico, en nuestro protocolo nosotros ya le incluimos el goteo de inmunoglobulina al ingreso del paciente. Bueno, acá. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, excelente de charla, doctor Guido. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Liz Alfonso, doctor Juan Andrés, que está de guardia, por siempre estar colaborando con nosotros y para la enseñanza de nuestros residentes. Y a Kinfa, que nos está ayudando muchísimo con las conferencias, nos están dando el apoyo. La próxima disertación será el martes 30 a las 20 horas. Vamos a ir mandando también el link y vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria aguda, los criterios de intubación y también la secuencia de intubación rápida. Les esperamos a todos otra vez. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, buena guardia, doc. Gracias a todos los participantes. Gracias a todos.